Mi esposo y yo somos líderes de la iglesia. Quiero compartirles que a veces el ser líderes tenemos una carga muy grande y necesitamos ser liberados en todos los aspectos. Esta mañana yo siento que Dios me liberó a mí en lo personal de la falta de perdón, el rechazo. Son tropiezos que tenemos, son obstáculos que tenemos ahí para poder estar al 100%. Ahorita que la pastora ministraba decía, tú has venido por una palabra de paz y yo me siento tranquila. Yo sé que venía buscando. Cuando ella dijeron que ya se había acabado el servicio, que no puedo ser, yo quiero escucharla a ella, porque no va a predicar o qué. Y ya cuando predicó dije, yo venía a escucharla a ella. No la conozco, pero yo sabía que ella tenía una palabra para mí. Y sí, me dio mucha paz. Dios sabía que yo venía por una palabra de paz y la he recibido. Me siento libre, contenta. Yo llegué, ya tengo tiempo, yo teniendo muchas luchas por cosas que pasaron en mi matrimonio. Yo pensé que había perdonado, yo pensé que estaba ya ligera, pero no. Y el día de hoy llegué cargadísima, llegué con un desgaste físico, me sentía muy mal, llegué casi a rastras y le doy muchas gracias a Dios porque Dios tocó mi vida a través de este ministerio. Vino esa palabra a mi vida de la falta de perdón, que es lo que estaba carcomiendo mi alma, mi espíritu. Estaba yo ya mal en mi matrimonio, ya estábamos pasando ya otra vez por la misma crisis, por la falta de perdón. Y en esta mañana, en esta tarde, yo fui liberada, fui transformada, lloré lo que tenía que llorar, esas lágrimas que traía acumuladas desde hace mucho. Y lo más glorioso es de que sentí que me despojé. Me siento más ligera, me siento más liviana. Pude abrir mis labios y pedirle perdón primeramente a Dios, pero también perdonar a esas personas que creí yo que me habían dañado. Y pues en el nombre de Jesús yo las bendigo. Yo venía un poquito triste, toda la semana no había podido dormir bien. Pero yo hoy en la mañana le dije al Señor que hoy en este encuentro Él me iba a ayudar y que se iba a acabar mi sufrimiento, que yo ya no iba a tener nada de ninguna enfermedad mental. Todavía siento que el enemigo me quiso atacar antes de entrar aquí con palabras de rechazo, de humillación, de desestabilidad emocional. Y yo le dije al Señor que yo lo quería sentir y que yo no me iba a ir de aquí sin que Él me sanara. Y entonces hubo un momento en el que yo empecé a levantar mis manos y a orar al Señor y empecé a sentirlo pesado y que me temblaba y me quise caer. Entonces yo le dije al Señor que yo estaba sintiendo su presencia y que yo no quería sentir miedo, que todos los miedos se fueran. Al final cuando pasamos al frente también oraron por mí y después yo le decía, Señor, a lo mejor ahorita pues no fue lo mismo que hace rato, pero yo sé que fuiste tú, que lo que yo estaba sintiendo. Le dije, Señor, yo quiero sentir un abrazo tuyo, y en eso una persona se acercó y me abrazó, y entonces sé que fue Dios que me escuchó. Y yo sé que Dios ya me sanó y que Dios hizo algo grande. Hoy en este día yo llegué aquí a este encuentro, ¿verdad?, con el Señor, y le pedí al Señor, ¿verdad?, que yo pudiera deshacerme más que nada de las maldiciones, ¿verdad?, que pues he venido yo trayendo por parte de mi familia. Yo tengo 21 años casada. No he podido tener hijos, y el Señor sabe, ¿verdad?, que todos los días era mi petición, y yo sentía, ¿verdad?, que el Señor hoy este día me iba a contestar. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, es una maldición en mi familia. Tengo mi hermana un año menor que yo,
y la más chica también de mis hermanas, ellas tampoco han podido tener familia. Entonces yo siempre le pedí al Señor, Señor, bendice a mis hermanas, toca su vida, Señor. Yo acepto tu voluntad, si es verdad que yo esté así. Pero hoy el Señor me contestó, porque cuando el pastor, ¿verdad?, que dio la palabra de las generaciones, ¿verdad?, yo le pedí al Señor que rompiera esa maldición, ¿verdad?, en mi vida, que la quitara. Entonces, cuando nos llamaron al altar, yo pude sacar, ¿verdad?, esa maldición de mi vida, renuncié a ella y pues pude sentir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me tocó, caí al suelo. Yo sentí como que me estaban operando porque me dolió mi estómago. Y yo decía, Señor, deposita tu semilla en mí, Señor. Deposita tu semilla en mí, Señor. Y yo sentí que el Señor deposita esa semilla en mi vientre. Ahora yo le creo al Señor. Le creo que el Señor ha rompido esa maldición en mi vida. Y lo voy a testificar, ¿verdad?, para honra y gloria del Señor, porque yo sé que el Señor es grande y poderoso. Yo tenía un problema, cuando yo era niña yo me caí y yo tenía un problema en el ojo, siempre me lloraba y siempre tuve problemas con la luz, siempre tuve problemas con la luz. Ya de grande, siempre me daban pastillas para la migraña, me dolía la cabeza, no podía ver la luz. Y así como que se fue agravando el problema porque últimamente, ese día yo ya venía cansada, era mucho cansancio lo que me provocaba, yo no podía leer, yo no podía mandar un texto por el celular. Yo al grado me provocaba tanto cansancio que ya no podía leer. Yo hago dibujos, les dibujo a los niños, ya no podía dibujar. Era mucho el cansancio, yo venía muy cansada, yo ya no podía ver la luz, yo nomás estaba acostada. Haz de cuenta, salía tantito a la luz, me cansaba y me iba y me acostaba. Estaba acostada nada más, sin ver nada a la luz. Yo no puedo decirle, no puedo dar un diagnóstico porque yo no fui al doctor. Yo sé que todas las cosas que me pasan es con un propósito de Dios. Entonces no fui al doctor porque dije, Dios, tú sabes que tú tienes propósitos para mi vida y sea lo que sea que me esté pasando, tú lo vas a quitar. Entonces en ese día, de un día para otro, nos dijeron que venía el apóstol. Yo me vine corriendo, venía bien cansada. Ese día, de hecho, ya no podía nada escribir. Cuando dijo pasen los enfermos, yo pasé. Y en ese momento yo me levanté y yo ya no tenía enfermedad. Yo ya no sentía nada, estaba libre de todo. Estaba libre de todo, fui a la casa, empecé a leer, puedo leer y puedo textear también. Y puedo ver el celular, puedo ver tele, puedo ver todo. Que lo único que puedo decir es que Dios se manifiesta, Dios hace las cosas para alabar su nombre, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, nada más para eso. Amén. Dios les bendiga. La hermana Mireya cuenta, ella también tenía un espíritu de temor y Dios la libró de ese espíritu de temor. ¿Qué sentía usted, hermana, cuando tenía el espíritu de temor? Bueno, lo que pasa que era como uno deja de creer, uno a veces deja de creer que Dios está contigo y eso me provocó el temor. Okay. ¿Ahora qué siente usted después de que se fue libre?
Bueno, siento mucha seguridad porque yo sé que Dios está conmigo y que todo lo que Él hace es porque tiene un plan y un propósito. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Déselo fuerte al Rey, mi hermano. Dios está haciendo libre, amén, hermano. Ella fue libre de espíritu de temor, amén. El temor lo paraliza, lo frena y no permite que los propósitos de Dios se lleven a cabo en su vida cuando usted tiene el temor, amén. Así es que le damos la gloria y la honra al Señor porque Él la hizo libre de temor. Si usted viene con temor esta mañana, hoy la va a hacer libre o lo va a hacer libre el Señor esta mañana. Vamos, déselo fuerte al Rey esta mañana. Que sean canceladas. Amén. Esa oración que estaba haciendo estaba alineada a la perfecta voluntad de Dios. ¿Bien? Cuando nosotros aprendemos a orar la voluntad de Dios, entonces todo lo que está en el cielo desciende a la tierra. Amén. Y entonces las bendiciones llegan, por lo tanto, a su vida. Así que no se siente todavía. Salude al que está a su lado y dígale: qué bueno que viniste. Voltee con el de atrás. Dígale: qué bueno que viniste. Aleluya. ¿Ya lo saludó? Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Voy a pedir que me pongas una cita. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Que trajo su Biblia, la abre. Y el que tiene prendido el teléfono lo apaga, lo pone en vibrador, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Nosotros tenemos que tener la confianza puesta ¿en quién? En Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces lo que nosotros tenemos que pedir es lo que deseamos conforme a su voluntad. Entonces Él nos oye. Hoy vamos a hablar bajo el tema orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Muchos de nosotros tenemos peticiones que no han sido contestadas. ¿Cuántos tienen peticiones que no han sido contestadas? Amén. Yo creo que más de 5 y yo tenemos oraciones que no han sido contestadas. Pero hoy vamos a entender bajo la revelación de su palabra el por qué no ha recibido contestación. Siéntese, por favor. Nosotros hemos orado y hemos leído la palabra de Dios, y la palabra nos enseña que la oración es la relación que nos acerca a Dios, nos mantiene en comunión con Él. La oración, antes de venir nosotros a conocer de Cristo, usted y yo teníamos algo que se llama religión. Repítalo: solamente religión. La religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. El intento, lo intentó, no lo logró. Cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, entonces nosotros venimos a Él a conocerlo a través de una oración. Repítalo: la oración de fe que usted y yo repetimos. Amén. Cuando alguien nos hizo la invitación de entregarnos a Cristo, no solamente movimos la cabeza y dijimos que sí, sino confesamos con nuestra boca unas palabras que nos enlazaron con Dios. Esta es la oración. Amén. Ahí comenzó nuestra relación con Dios y la religión quedó atrás. Amén. Entonces, la oración es que se haga la voluntad de Dios que está en el cielo. ¿En dónde? En la tierra.
¿Qué necesitamos nosotros? Que la voluntad de Dios que está en el cielo se haga en la tierra. Es lo que la tierra necesita, es lo que el mundo necesita, las naciones, los gobiernos, esta ciudad, tu vida, tu familia, tu matrimonio. Necesita que se haga la voluntad ¿de quién? De Dios. Papá nos predicaba la semana pasada, el domingo pasado, hace 8 días, acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Vivir en la voluntad de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios. Quiero decirte que el día de hoy tú escogiste hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue que tú vinieras a congregarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es nada más el decir si Dios quiere. Eso es no conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí quiere. Que la palabra me enseña que dice, no dejando de qué. Dígalo fuerte. Como algunos que no vinieron, tienen por costumbre. Dígale al de al lado, ahí te hablan. ¿Sí? Sí, usted no ahorita se ríe, ¿verdad? Porque sí vino. Pero los que no vinieron, amén, dice la palabra de Dios. Entonces, no es, nos vemos el culto si Dios quiere, no. Dios quiere. Es su voluntad que usted se congregue, que usted se alimente, que usted asista. Entonces nosotros vamos a aprender cómo orar bajo la voluntad de Dios. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no están alineadas al corazón y a la voluntad de Dios. Hemos hecho oraciones que vienen de nuestra carne. Repítalo, ¿de nuestra qué? De nuestra carne, ¿sí? A veces cuando el enemigo se levanta por allá en nuestro trabajo, en la calle, ¿verdad? Y nos toca alguna persona muy, vamos a decirlo, difícil de tratar. Y oramos a Dios conforme a la carne. Señor, bórralo, te lo llevas o te lo mando, casi le dicen así. ¿Esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de mi carne, ¿sí? De mi deseo, de que no quiero que me siga molestando. Pero entonces, ¿esa oración la contesta Dios o no? ¿Por qué no? Te va a poner otro igual para que forje tu carácter ahí donde estás. Cuidado con lo que oramos. Jesús era un hombre de oración y él tenía un firme deseo de agradar ¿a quién? A su Padre. Dice Juan capítulo 4, verso 34. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Jesús. Jesús es el maestro por excelencia, el maestro de maestros. Él es el patrón de que el Padre lo envió del cielo dejando toda su divinidad allá y hacerse hombre igual que tú y que yo, ¿sí? Su cuerpo fue sujetado a lo mismo que tú sientes, que te duele, lo mismo, exactamente lo mismo, en la condición de hombre para enseñarnos que tú y yo también podemos. Amén. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, mi necesidad, mi deseo, lo que yo anhelo. Ahorita ya muchos ya están pensando en qué van a comer ahorita que salgan. Su deseo, ¿sí? Lo que su cuerpo necesita, su cuerpo le pide. Mejor el pensamiento no está, pero la tripa dice, oye, que está, ya tiene hambre. Ese es un deseo, una necesidad. Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él estaba completamente convencido que tenía que hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Pase lo que pase, venga lo que venga. Él aún ni siquiera me imagino que cuando estaba diciendo esas palabras todavía se avecinaba lo que iba a devenir, ¿sí? Usted conoce la historia, usted conoce el proceso de Jesús hasta llegar a la cruz. Todo iba empezando y se iba desencadenando poco a poco hasta llegar a padecer la misma crucifixión. Pero eso aún así dice que no hizo que Jesús menguara de querer hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. Amén. Estaba convencido que lo tenía que hacer hasta que se cansara. No, dice hasta que acabara su obra. Jesús responde las oraciones de los que oran de acuerdo a su voluntad. Usted nunca debe olvidar las reglas
sobre cómo son contestadas las oraciones. ¿Sabe quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas para contestar las oraciones? No es el que pide, sino el que tiene el poder para contestar esa petición. Y muchas veces nosotros condicionamos a Dios o queremos decirle cómo Él tiene que hacer las cosas cuando nosotros oramos. Amén. Y las cosas no son así. El que pone las reglas es Él. Y una de las reglas es que tú tienes que orar de acuerdo a su voluntad para que Él pueda contestar. Amén. El objetivo de la oración es que nuestro espíritu esté alineado al Espíritu Santo de Dios, quien habita ¿en dónde? ¿Dónde habita el Espíritu Santo, hermanos? Dígalo, en mí. En mí. ¿Sí? Recuerden que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice que mi espíritu debe estar alineado al Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Cuando estos están alineados, entonces lo que hay en el cielo y lo divino va a fluir. Lo voy a traer a mí. Si usted no está alineado a Dios, difícilmente algo de lo que Dios tiene va a fluir a usted. Dice en Salmos 42, verso 7, nosotros atraemos lo que hay dentro de nosotros. Usted es un chismoso, seguramente se va a rodear de muchos igualito. Amén. Ponme el Salmo, por favor. Salmo 42, verso 7. Ahí va, te vas a descomponer el mouse. Aleluya. El objetivo de la oración es esa. Escriba a los que están diligentes tomando nota. La ignorancia es una fortaleza mental y es algo que nosotros tenemos que derribar dentro de nosotros mismos. La palabra de Dios me enseña que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. El pueblo se muere, el pueblo se acaba por falta de conocimiento. La ignorancia no permite que conozcamos la voluntad de Dios ni podamos vivir en ella. Pablo oró así en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Era la oración de Pablo por ese pueblo, que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. Es necesario que nosotros conozcamos primero qué es la voluntad de Dios, porque si usted y yo no la conocemos, entonces nada va a suceder. ¿Cómo vamos a alinear algo si no sabemos hacia dónde lo vamos a alinear? ¿Ven? Así que cuando vivimos en ignorancia, fíjese, si usted decide no tomar en cuenta eso, número uno, no podemos clamar a que Dios nos traiga rompimiento. Los ciclos se van a seguir repitiendo en nuestras vidas. El matrimonio va a seguir de peor en peor. Nuestros hijos nunca van a ver la salvación. La pobreza no se va a acabar. Nada de lo que está sucediendo va a terminar. Sigue su ciclo. Las oraciones de rompimiento suceden y esas vienen a cortar, a romper lo que es el ciclo en su vida. Amén. Pero si usted no conoce cuál es la voluntad de Dios, no va a suceder nada en su oración. Escuchaba hace algunos años, cuando empecé en el camino de Dios, acerca de que hay dos personas que conocen su oración. Una, Dios, por lo cual contesta la petición que usted hace. Pero hay otra persona que también conoce su oración. ¿Y sabe quién es? El enemigo. Amén. También la conoce. Pero ¿sabe cuándo la conoce? Cuando su oración tiene peso, poder y autoridad. Repítalo: peso, poder y autoridad. Para entonces soltar lo que él tiene por derecho legal en sus manos. Así que cuando nosotros empezamos a orar y no oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces nada va a suceder y el enemigo no va a soltar a su familia, no va a soltar sus finanzas, no va a soltar nada de lo que tenga en sus manos. Dice que
nuestras oraciones ni siquiera trascienden el techo, se quedan pegadas ahí. Voltee para arriba a ver si alguna de sus oraciones no se quedaron ahí pegadas. Yo creo que nuestras oraciones trascienden el techo y llegan hasta el cielo para que Dios desate su voluntad en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No podemos reclamar sus promesas. Si usted tiene ignorancia, usted no puede apropiarse de las promesas del Padre. Es como si yo le digo, usted tiene derecho a venir por la herencia, y ve que todos están en la fila cuando venimos delante de Dios, pero usted no conoce qué es lo que va a pedir, nomás sabe que tiene una herencia. ¿Cómo se va a apropiar entonces de cada una de las promesas de Dios si no las conoce? ¿Cómo puedo yo reclamar algo que es mío si ni siquiera lo conozco? Pues es importante derribar la ignorancia dentro de nosotros al conocer cada una de sus promesas para poderlas reclamar. Y número 3, la ignorancia puede ser altamente destructiva, y eso nos habla en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de ¿quién? También yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros no podemos quedarnos conformes con no conocer y aceptar la ignorancia dentro de nosotros. No importa cuánto tiempo tú tengas en la iglesia. Tal vez aquí hay personas que tienen más de 20 años en la iglesia, y el tiempo que tú has permanecido dentro de ella te ha permitido conocer tus promesas, conocer el plan de Dios para tu vida. Pero también hay personas que tienen poco tiempo dentro de la iglesia. Me refiero en el camino de Dios. Personas que se han convertido apenas hace un año, hace unos meses, hace un par de semanas apenas. Pero no importa que unas personas tengan más tiempo y otras tengan menos, es el deseo que haya dentro de ti por conocer su voluntad. El que tú desees conocer su voluntad te va a llevar lo que personas con 20 años no han podido lograr. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La obra terminada en la cruz fue completa, por eso Jesús declaró: consumado es. Para conocer cuál es la voluntad de Dios, vamos a llegar a ese momento crucial para tu vida y para la mía. Ese momento de Jesús en la cruz desencadenó el que tú y yo estemos hoy aquí. Porque lo primero que hizo ahí es su voluntad, es que todos seamos salvos, ¿sí? Que ninguno se pierda, que todos procedan a la salvación, y fue a través de la cruz. ¿Qué más pasó ahí? Aseguró nuestra salvación, nos hizo libres de condenación. Él pagó por nuestra sanidad, prosperidad y transformación. Nos dio identidad, nos hizo coherederos con Cristo, con todas sus riquezas en gloria. Así que la voluntad del Padre ya fue decretada y tiene que ponerse en práctica. Por eso usted y yo no podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, si es tu voluntad sanarme, sáname. Porque entonces usted no conoce la voluntad de Dios. A ver, no me entendió. Si Jesús llegó a la cruz y dice que por sus llagas fuimos ¿qué? Porque usted llega y le dice: Señor, si quieres, si es tu voluntad, sáname. Entonces usted está ignorando que la voluntad de Dios es que le sane. Por eso usted no va a llegar y decir: Señor, usted va a declarar la palabra. Amén. Creo que ya está despertando. Si quieres ver a Dios trabajando en tu vida, debes de conocer y establecer su voluntad, porque esa es la única forma de cómo vas a recibir las bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Creo que de eso usted sí está bien seguro. Yo también. Amén. Que yo quiero las bendiciones de Dios. Y vamos hacia un buen camino. Así que la aceleración en este tiempo, repita la palabra aceleración. ¿Cuántas veces hemos escuchado en este año la palabra aceleración?
muchas veces. Pero vamos a hablar acerca de la aceleración en la oración. Fíjese bien, Apocalipsis 5:8, póngalo por favor ahí. Y ahí nos habla acerca de las oraciones que no han sido ¿qué? Contestadas. Yo creo que usted traiga a su memoria qué oraciones usted ha hecho y que aún no han sido contestadas. Amén. Hemos estado orando por esto, por cierta situación y nada ha pasado. Hemos orado por el cumplimiento de palabras, hemos orado por tantas cosas y muchas veces nuestras oraciones no han sido contestadas. Pero la palabra dice que: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y ¿qué? Llenas de incienso, que son las ¿qué? Nuestras oraciones. ¿Usted cree que usted es la primera persona que ha orado porque suceda algo en Reynosa? ¿Verdad que no? Los que somos de aquí y que conocemos de Dios hace tiempo hemos orado por eso. Amén. Muchas personas, muchas oraciones. Mas sin embargo, tú sales el día de mañana y no vemos que algo suceda. No es que Dios ha cerrado su oído, es que todo tiene un tiempo. Y esas oraciones se han ido ¿qué? Acumulando en copas. Dice, lo que nos está diciendo que a medida que la iglesia entra en el ciclo de oración de los últimos tiempos. ¿Cuál es el ciclo de oración de los últimos tiempos? Dijo, velar. Dígalo, velar. Levantamos grupos de intercesión, levantamos grupos de oración. Las iglesias levantan oración de madrugada en sus congregaciones. Están hablando de la oración todo el tiempo. No es algo repetitivo, sino que estamos provocando que suceda una aceleración en ese movimiento que va a desencadenar todo lo demás. Amén. Así que cuando esto suceda y la iglesia entienda lo que es velar y orar, habrá una aceleración de los asuntos espirituales en las que todas las oraciones van a ser respondidas. Y entonces será una señal de los últimos tiempos. No habrá nada que no sea contestado antes de que Jesús venga a la tierra. ¿Alguien lo cree? Van a ser contestadas, porque entonces van a ser derramadas sobre la tierra las respuestas a cada una de las oraciones. Mateo dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Nosotros oramos, venga tu reino. ¿En el cielo hay enfermedad? No. ¿En el cielo hay pobreza? Tampoco. Entonces nosotros oramos, así como es en el cielo, así sea en la tierra. ¿Eh? Eso es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Está perfectamente alineada a Dios. Por lo tanto, esas oraciones tienen respuesta y contestación. Papá nos hablaba la semana pasada, el domingo, acerca de 4 principios para agradar a Dios. Y estos mismos 4 principios aplican para que tu oración sea contestada, para que tu oración tenga respuesta inmediata. ¿Cuántos quieren sentir que cuando oran, Dios responde? Que cuando ustedes oran y ustedes se levantan de su lugar secreto, de su lugar de intimidad con Dios y salgan a la calle, reciban una llamada, reciban una visita de alguien, reciban noticias y que sea de acuerdo a lo que ustedes estaban orando. Yo quiero eso. Yo quiero eso, que en cuanto yo ore la palabra o cuanto yo ore por las personas, yo recibo el testimonio de que ellos recibieron lo que estaban pidiendo. Yo quiero ese tipo de respuestas, pero para eso tengo que aplicar estos 4 principios. Número 1, conocer la voluntad de Dios. Vamos a derribar lo que es la ignorancia dentro de nosotros, y conocer su voluntad es saber que nuestras oraciones son provocadas en nuestro espíritu, no por nuestra carne, lo que les hablaba en un principio. Entonces Dios las va a contestar.
Recuerden que Dios no cumple caprichos, ¿sí? Usted no puede estar orando caprichos, necedades, cuando hay tantas cosas tan importantes por las cuales nosotros tenemos que orar. Por ejemplo, no podemos estar envaneciéndonos solamente pidiendo ese carro último modelo que usted quiere o esa joya que usted desea, cuando no ora porque las almas se salven. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Así que su oración número 1 es que las almas vengan al conocimiento de Dios. Si usted desperdicia su tiempo orando caprichos, déjeme decirle que no va a recibir contestación. Cambie su forma de orar. Dios nos dará aquello que está de acuerdo con el propósito que Él tiene para nosotros. Así que Él no nos va a dar algo que nos pueda dañar. Es como usted a su hijo, ¿verdad? Si tiene un hijo en casa como el mío de 10 años, yo no le voy a dar las llaves de mi camioneta y regalársela. Porque aunque un día va a aprender a manejar y un día va a tener su propio vehículo, si yo a esta edad se lo doy, ¿qué es lo que va a pasar? Un accidente es lo más seguro. Si ya grandotes como estamos, andamos chocando. Ahora imagínense así como él, obviamente va a pasar un accidente, una tragedia. Dios, hay cosas que no te da a ti porque no quiere dañarte. Amén. Como quien ora que quiere ser rico, pero dentro de su mente no ha pensado en que es porque voy a sembrar para el reino, voy a dar a las iglesias, voy a dar la obra misionera, voy a hacer que el reino se extienda, voy a pagar porque haga programas de televisión. No, él quiere ser rico para su propia vanidad. ¿Dios le contestará esa oración? No. Debes de rendir tu voluntad a Dios. Repítalo, debo rendir mi voluntad a Dios. Para que una voluntad gobierne, la otra tiene que menguar. ¿Queremos que gobierne qué? La voluntad de Dios. Para que ella gobierne nosotros primero tenemos que rendir nuestra voluntad. Recuerda el pasaje cuando Jesús llegó a Getsemaní, ¿lo recuerda? Y llegó ahí y él oró. Y vino el Padre. ¿Se acuerda que en el principio le dije que por eso Jesús tomó la forma de hombre, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ver que si Él pudo, nosotros también podemos. Dentro de su cuerpo y de su condición de hombre, Él llegó al Padre ahí y oró. Y le dijo, porque Él ya sabía lo que le iba a suceder. Cuando Él llegó a Getsemaní, los que no han leído esa parte de la Biblia, dice que eso fue antes de que lo apresaran, antes de que vinieran por él y dar todo el proceso del Calvario, ¿sí? Entonces ya el Padre le había mostrado lo que había de padecer, una muerte de cruz y una muerte muy dolorosa. Así que él llegó y dice que la oración que él levantó en ese lugar, dice que fue tan intensa, tan intensa, tan fuerte, que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Una oración intensa de lo más profundo de su espíritu, porque sabía lo que iba de padecer, lo que iba de sufrir. Y le dijo, y yo creo fielmente que no fue de su espíritu, sino fue de su voluntad de carne que tenía en ese momento. Y le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero rápido rindió su voluntad a Dios y dejó que la voluntad del Padre gobernara, porque enseguida dice que le dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios, pero queremos que se haga nuestra voluntad, y por eso Dios no contesta. Dice que enseguida el Padre mandó ángeles ahí donde Jesús estaba para fortalecerle. En cuanto él rindió su voluntad y dejó que la voluntad del Padre gobernara, entonces fue desatada la bendición para él, aún en tiempo de aflicción. Cuando tú estás orando a Dios y tú dejas de hacer tu voluntad y de querer que tu voluntad se haga y dejas que sea la voluntad de Dios, entonces rápido viene la respuesta, rápido viene la ayuda, rápido viene la respuesta del cielo para tu vida. Hace unos días estaba con mi hija
platicando, tomando un café y platicando acerca de las cosas que aún no entendemos, por qué suceden o por qué pasan. Y muchas cosas no se nos dan porque nosotros nos encaprichamos, repita la palabra, que lo queremos, yo lo quiero y lo quiero ya. Está tu voluntad, pero bien plantada, bien fuerte ahí, en que lo quieres. Ciertamente hay que tener esa determinación de conseguirlo, pero siempre y cuando esa sea la voluntad de Dios, no nada más por nuestro deseo. Y yo le explicaba a ella esta parte, de que Dios ciertamente cumple sus promesas o no, hermanos. Así que si Él dijo una palabra, Él la va a cumplir en tu vida y en la mía, en el tiempo y la forma que Él diga, no como nosotros querramos. Amén. Porque Él es perfecto, Él te conoce a ti y me conoce a mí, sabe qué es lo que tenemos necesidad. Y recuerdo que cuando platicaba con ella ahí sentada y pacientemente me estaba escuchando lo que yo le estaba enseñando, empezó a llorar. Pero ¿sabes qué sentí dentro de mí? Sentí que su voluntad se estaba rindiendo a entender que primero es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios no es algo que nosotros podamos conocer de forma natural. Por eso debemos de caminar diariamente dedicando tiempo a la intimidad por medio de la oración y leer su palabra. No es algo que nosotros podamos aprender como los testigos de Jehová o cualquier otra religión que se dedique al estudio minucioso de la palabra. Si nosotros tenemos una relación con Dios, entonces Él nos va a ir revelando cuál es su voluntad para nosotros. Pero si usted no tiene relación con Dios, nunca va a caminar en su voluntad. Su relación con Dios no es venir nada más el domingo a la iglesia. Su relación con Dios no es solamente venir a los cultos que hay en la congregación, ni nada más su oración de la mañana que hace para salir a trabajar. Su oración es todo el tiempo que usted esté en comunión con Él. Todo el tiempo tú estás pensando en Él. Todo el tiempo tú estás pensando que si lo que haces lo agradas a Él. Todo el tiempo estás dentro de sí, aunque no tengas que estar hincado en tu trabajo orando. Aquí adentro está nuestra relación con Dios. ¿Ven? Eso te va a llevar a leer su palabra y entender cuál es la voluntad de Dios y saber que cada una de las cosas que pasan tienen su tiempo. Quien no conoce la voluntad de Dios fácilmente va a dudar de Él, como el que está enfermo, como el que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. La enfermedad crónica es la enfermedad que el médico dijo que la vas a tener de por vida, que un día te vas a morir de eso. Eso es lo que el médico dice. Así que si usted no conoce la voluntad de Dios, su fe en Dios se va a apagar. Usted no va a creer en Él. Daba algo de testimonio Mireya hace ratito que hablaba acerca de eso, el espíritu de temor. Empiezas a dudar, empiezas a pensar, bueno, es que a lo mejor no es la voluntad de Dios sanarme. Entonces estás invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces decimos que no valió la pena las llagas de Jesús. De nada sirvieron los clavos en las manos y en los pies de Jesús. Déjame decirte que nosotros no podemos permitir eso. Así que si usted conoce la voluntad, usted cree que Dios quiere sanar. Amén. En medio de esta relación, la mente del creyente es transformada y comienza a conocer la voluntad de Dios. En medio de esta relación, si usted tiene esa relación de la cual hablamos, entonces su mente va a cambiar, su pensamiento va a cambiar, su mente va a ser transformada. Nosotros en la mañana en la intercesión hablábamos acerca de un proceso en el cual nosotros hemos estado aquí en la casa hace 3 años, en el cual nuestro pensamiento ha sido cambiado, ha sido madurado, ha sido transformado, porque la fe de Dios es en el ahora.
orábamos por la iglesia hija de esta casa y estábamos haciendo una oración del corazón, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Le pedíamos a Dios en esa oración que estábamos haciendo, que antes de cambiar en esa iglesia la forma, el orden, el proceso de cómo llevar un culto, meter una escuela de la visión, meter un retiro de sanidad interior, antes que todo eso, la mente debe de ser renovada. Si la mente no es renovada, entonces muchos de aquí por eso no han entrado al 100% a la visión. Y tienen 3 años predicándole la visión, evangelizar, afirmar, discipular. Y ya ven, ¿no? Casi no se lo saben todos todavía como quieran. 3 años. Pero si nosotros no estamos dispuestos a que nuestra mente sea renovada y nos hemos quedado a los 20 años que te convertiste, nada va a pasar. ¿Se están poniendo incómodos? O nomás Becky que está aquí atrás. Sí, porque Becky es cristiana desde la cuna, casi, ¿verdad? Sí. O sea, por ella lo digo, no piense que es por usted. Así que, número 1 es conocer la voluntad de Dios. Número 2, estar y permanecer en la voluntad de Dios. Bueno, usted ya la conoce, ya fue revelada la voluntad de Dios a su vida. Bueno, pues Jesús dijo en Juan 15:7 que debemos de caminar en su voluntad. Sí, puedes conocer mucho de teología, puedes conocer mucho de homilética, hermenéutica y todas esas. Y se puede conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, la Biblia y la concordancia como los testigos de Jehová, pero eso no garantiza que usted esté caminando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y Él no quiere nada más que usted la conozca, sino que usted camine en la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios me enseña que Él busca no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, quien oye y lo hace. Amén. Mi esposo exhortaba en la mañana a los intercesores y les decía acerca de la pasión del apóstol Pablo por ir y ganarse las almas. Amén. Donde iba él predicaba, no importa la persecución que padecía, y decía: sí, es necesario orar por las almas, y oramos por las almas y lloramos por las almas aquí, pero cuando se llega el día del evangelismo, más se escuchaba el grillo. ¿Dónde están todos los que oran? ¿Dónde están todos los que oran porque su familia se salve? ¿Dónde están todos? Solamente son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y nos dio duro, papá, en la mañana. Pero es cierto. Y a mí nada me sirve que Él venga y me consuele con que solamente ore y ya. Eso a mí no me edifica. A mí me edifica que me desafíe y me diga la verdad de lo que estoy viviendo. Gracias, hermana. Así que dice Gálatas 2:20-21, nosotros debemos morir a nosotros mismos para hacernos unos con Dios. Amén. Permaneciendo en la voluntad de Dios, entonces nosotros somos empoderados. Si usted se sale de la voluntad de Dios, no hay poder. Es como aquel que se sale de la iglesia y se salió por su voluntad y no por la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que las familias se destruyan. ¿Cuántos lo creen? Pero yo vengo y le digo: papá, ¿sabe qué? Yo siento de Dios que me tengo que ir a empezar un ciclo en otro lado. ¿Sí? Siento que Dios me está llevando a otro lugar. ¿Quién le habló? ¿Dios o su carne? Su carne. Es su carne. Porque el día que usted salga de aquí es porque papá lo envió a una misión. Eso es la voluntad de Dios.
No nos engañemos a nosotros mismos. Así que esa persona que se sale así pierde el poder que Dios había desatado sobre su vida. Porque aunque conoce la voluntad de Dios, no la hace y no camina en ella. Así que el Señor quiere oidores o hacedores. Hacedores de la palabra. Número 3, hacer la voluntad de Dios. Santiago 1:22 nos dice que si no caminamos en la voluntad de Dios, nos vamos a volver solamente simples religiosos. Santiago 1:22. Y la verdad, mi hermano, venimos de la religión como para meternos a otra religión otra vez. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando alguien no actúa de acuerdo al conocimiento espiritual que ha recibido y aprendido, el diablo viene y lo hace dudar y el ritmo de fe se pierde. Por eso, si nos hablan acerca de la aceleración, de la oración de rompimiento, y nos hablan de la transformación, de la renovación, y usted ha aprendido, ha escuchado, ha anotado, ha compartido los mensajes en sus redes sociales y le habla a otros, pero usted no lo hace, no lo cree, usted está enfermo, no declara la sanidad en su vida, pues entonces invalidamos todo lo que Él nos ha dado. El diablo viene y lo roba. Creo que es lo peor que nos puede pasar, que cuando Dios deposita la bendición en nuestra vida, permitir que el cochino diablo venga y nos lo robe. Cuando usted decida hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios acerca de un ministerio para su vida? Dios les ha dicho a dónde los quiere llevar. Dios les ha dicho lo que quiere hacer con ustedes. Pero tú caminas en lugar contrario, entonces te quedas descubierto de la protección de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Él es el más claro ejemplo. Dios tenía un plan y un propósito para ese profeta, ¿sí o no? Y era que fuera a dar un mensaje específicamente a una ciudad. Y él era igual que nosotros, bien obediente, ¿verdad? Caminó presuroso, corriendo a donde Dios lo mandó, ¿verdad que no? Y le dijo, ¿ves a la izquierda? Y él dijo, sí, cómo no. Y se vino para la derecha. Él estaba sacándole la vuelta al llamado y a la asignación que Dios le había dado. Muchas veces nosotros somos igual. Unos, los que son llamados ya por palabra de revelación a tu llamado, al ministerio que Dios te dio, y en lugar de caminar y prepararte y avanzar, quiero conocer más de eso, tú caminas el lado contrario. ¿Ve? Pero hay otros que Dios les está desafiando y te metió a la escuela de introducción al liderazgo y te metió a la escuela de líderes de casa de paz para enseñarte, y luego dicen, ¿quién quiere abrir una casa de paz? Casi se esconden abajo de la silla. Tiene que ser un llamado específico, hermana Juanita, hermano Pedro, exactamente no. Dios está llamando a todos, dígalo, me está llamando a mí. Le está llamando a usted. Pero usted, en lugar de correr, usted dijo, sí, las casas de paz, sí Señor, llénalas, sí salva las almas. ¿Cuántos quieren abrir casa de paz? Usted está corriendo igual que estaba corriendo Jonás. Aleluya. Ya vamos a terminar, hermanos. No permanecemos en la voluntad de Dios por accidente, sino por obediencia. Dígalo, obediencia. Usted no va a esperar sentir dentro de sí un chip nuevo que le dice, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. No. Eso van a hacer dentro de usted como obediencia. ¿Cuánto les gustan que sus hijos sean obedientes? Dice mi esposo, a veces tú te desesperas mucho porque quieres que ya contesten.
Diga, sí, ahí voy. Y yo creo que Dios también quiere que nosotros contestemos así a Él. Amén. Que seamos, ¿qué? Obedientes. Repítalo. Repita, Dios quiere que yo sea obediente. Obediencia es intencional, debe de nacer en su corazón ser obediente a Dios. Usted lo va a determinar. A partir de ahora voy a obedecer a Dios en lo que me diga. Y Dios vuelve a decir, haz esto. Y entonces es donde usted lo va a poner en práctica, aunque no tenga ganas, aunque no quiera, aunque no le guste. Entonces nosotros vamos a mostrar esa palabra que dijimos que es obediencia. Y por último, cierro. Hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto se refiere a declarar y decretar su voluntad al dar órdenes espirituales. Nuestra forma de orar debe ser completamente diferente a como lo hacíamos en lo anterior, ¿sí? Antes de que nuestra mente fuera renovada, nosotros no oramos ya al Padre como aquel que no conoce, como aquel que pide misericordia, porque nos tomamos de la palabra que dice que somos hijos. ¿Qué somos? Hijos. Y la Biblia nos dice que somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Y nos habla muchas cosas más que revelan nuestra identidad delante de Dios. Así que no oramos con una falsa humildad y venimos pidiéndole a ver si quiere, sino venimos declarando lo que Él ya dijo que lo va a hacer. Amén. Oramos desde ese nivel espiritual, no en el nombre de Yadira, no en el nombre de Ricardo, no en el nombre de Sebas, no en el nombre de Junior. Oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. En el nombre de Jesús, porque es de Él de quien proviene todo. Él dijo, lo que pidieres a mi Padre en mi nombre será hecho. Él lo va a hacer. Así que podemos hacerlo de esa forma. Entonces usted no nada más conoce su voluntad, camina y está firme en su voluntad, hace la voluntad, sino que debe de hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es como usted lo tiene que hacer. Jesús no oraba pidiendo, sino que Él le declaraba, ¿qué le decía al enfermo? Sé sano. ¿Qué le dijo? Toma tu lecho. Y a Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera. Él sabía quién era. Así que usted debe conocer bien quién es usted en Dios. Si su vida está alineada a estos 4 principios, usted está sincronizado con lo sobrenatural y tiene acceso al poder y a la autoridad de Dios. De cualquier otra forma, entonces sería una oración ilegal. Póngase de pie en esta mañana. ¿Cuántos quieren contestación a sus oraciones? ¿Cuántos quieren ver respuestas poderosas a su oración? Yo lo quiero. Yo lo quiero. No quiero sentir que cuando yo oro estoy perdiendo mi tiempo nada más. Quiero sentir que Él respalda mi oración. Para eso, número 1, vamos a hacer una oración. Fíjese bien lo que vamos a hacer en esta mañana. Si nosotros no hablamos y actuamos conforme su perfecta voluntad, estamos en pecado de desobediencia. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y alinearnos a sus propósitos y sus anhelos. Número 1, vamos a orar para arrepentirnos por la forma en la que hemos estado orando. ¿Amén? Por no orar de acuerdo a su voluntad, por hacer oraciones necias o oraciones carnales. Y el hecho de que nosotros hagamos oraciones en ignorancia no nos excusa, porque la Biblia está abierta para todos. El conocimiento está abierto para todos. Aquí el que no aprende es porque no. Exactamente. Usted no puede venir a decirle a Dios, Señor, es que yo no conocía. No, es que no querías aprender. Eso es lo que tú vas a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname
porque he sido soberbio, porque aunque tengo muchos años en la iglesia, no he permitido ser enseñado, ser adiestrado, no he permitido que mi mente sea renovada y por eso no he orado de acuerdo a tu voluntad. Perdóname. Eso no es falsa humildad, eso es una verdadera humildad. Cuando usted y yo reconocemos que hemos fallado y vamos delante de Dios, entonces es donde su palabra se cumple. Y la palabra dice: el que se humilla será exaltado. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Es entonces en ese momento cuando nos ponemos en armonía con el cielo y viene la aceleración de cada una de las peticiones en nuestra vida. Así que yo le voy a guiar en una oración en la cual vamos a pedirle perdón a Dios y después vamos a ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Santo. Repita conmigo: amado Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, afirmándote como el Dios Todopoderoso, Señor del universo y Señor de mi vida. Tú eres Dios y fuera de ti no hay verdadera vida. Sé que escuchas mi oración porque estoy en tu presencia y el Espíritu Santo guía mi intercesión. Me arrepiento y te pido perdón por haber ignorado tu voluntad en mis oraciones. A partir de hoy me comprometo a conocer tu voluntad, a estar y permanecer en tu voluntad y hacer y declarar tu voluntad. Oro del cielo a la tierra, que es la posición que Cristo ganó para nosotros por medio de su obra en la cruz. Mi fe es ahora, y todo lo que tú has hablado en el cielo, yo lo hablo en la tierra, declarando que tus promesas y poderosas obras vienen a la existencia en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi nación, en mi iglesia y en todos tus hijos. Hablo tu voluntad para que tu reino venga a la tierra como es en el cielo. Declaro que hay sanidad para el enfermo. Declaro que hay prosperidad para el pobre. Declaro que hay protección y refugio para la viuda y el huérfano. Declaro que hay gracia sobrenatural para que tus hijos alcancen tus promesas, extiendan tu reino y prediquen tu evangelio por toda la tierra. Te doy gracias por la revelación de estos 4 principios. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, porque tú escuchas nuestra oración, Señor, en esta hora. Reconocemos que nuestras oraciones, Padre, vienen con contestación del cielo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te doy gracias, Señor, por el rompimiento que traes a la vida de cada uno de nosotros con esta revelación, Padre. Oro que todo esto sea hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaro, Padre, que viene una renovación de la mente, del espíritu, Señor, en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre.
porque tú eres fiel y verdadero, porque tu palabra no miente, porque tu palabra, Señor, es la preciosa semilla que da el fruto, Padre, en la tierra. En esta hora, Señor, a cada uno de los que están escuchando, Señor, esta palabra, declaro, Señor, que en sus labios, Señor, está el poder de la vida y de la muerte. A través de tu palabra, Señor, oramos que a partir de este tiempo venga una aceleración, Señor, en la oración de tu iglesia, en la oración, Señor, de la iglesia del último tiempo, Padre. Velar y orar, velar y orar, velar y orar, velar y orar, Señor, en el cual las oraciones de tu iglesia vienen a traer el cumplimiento de lo que hay en el cielo, a la tierra. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que en cuanto abran los labios tus hijos y tus hijas, Señor, tú traerás un poderoso respaldo a tu palabra, Señor. Tú desatarás las bendiciones del cielo en la tierra, Padre, y ellos a través de la oración van a establecer que venga tu reino, Señor, en la tierra. Oh, amado, santo, santo, santo. Levántele sus manos. Levántele sus manos al Rey en esta mañana. Padre, envía, Señor, en esta hora de tu poderoso Espíritu Santo, Padre, en las manos que están levantadas delante de ti. La unción de tu presencia, papá. Unge, Señor, cada palabra que ellos oren, porque vas a poner personas, Señor, en lugares. Los vas a acercar a personas, Padre, que van a venir con una necesidad. Tú los vas a acercar a ellos, Padre, como el imán atrae el metal, Señor. Así van a venir a ellos por lo que ellos portan, papá. No solamente van a hacer oraciones que traigan respuesta a su necesidad, sino a la necesidad de los que están a su alrededor. Padre, hoy pongo un depósito, Señor, en sus manos. Los intercesores orando en lenguas, por favor. Señor, se desata, Padre, en las manos de tus hijos y de tus hijas el poder, Señor, para ministrar a la persona que venga, Señor, a su vida, para desatarle el milagro, para desatarle el rompimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque pondrán manos, Señor, y tú vas a traer la respuesta, Señor, y darán poderosos testimonios de lo que tú vas a hacer a través de ellos. Porque es tu voluntad enviarlos, Señor, como sal en medio de la tierra. Porque es tu voluntad enviarlos, Señor, como sal, como luz en las tinieblas, como luz en medio de las tinieblas, oh Padre. Oh, santo, 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 santo. Tómalo, tómalo, hermano, tómalo. Oh, riacata la basaire de basoire de basoire. Ele amasiri de canta la basaire de queria basaire. Shatara basoire de basoire. Santo, 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 santo. Toma un tiempo para adorarle a Dios y darle gracias. Santo, 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 santo. Santo eres, Señor Jesús. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El ayuno es un lugar donde nosotros nos alineamos con la mente de Dios. Es el medio legítimo para acercarnos a Dios. Una persona es tan efectiva en su ministerio como lo sea ministrando a Dios en privado. Donde quiera que había un sacrificio, Dios se aparecía. Hoy en día, para cargar poder, implica sacrificio. Los seres vivientes crecen saludablemente solo cuando reciben la nutrición adecuada. Cuando este ministerio comenzó hace 22 años, Miami no era un lugar donde las iglesias pudieran crecer. Pero Dios nos dio las herramientas a través de una visión y nos empoderó para implementarlo. Ahora hemos avanzado no solamente a nivel local, sino que nos expandimos hasta llegar a ser un movimiento con una red mundial. Escuela del Ministerio Sobrenatural fue diseñada para equipar, empoderar y activar líderes y a sus equipos para impactar sus comunidades y alcanzar el crecimiento que están buscando. Expanda su llamado, aumente su influencia. La Escuela del Ministerio Sobrenatural. Regístrese ahora. Esta temporada acelero, acelero, acelero. Yo sé por qué Dios me lo ha revelado, revelado, revelado. Si tú lo ves, Dios lo pondrá en movimiento. Abre tus ojos, entra tu temporada.